Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a Belice. En este episodio te hablaré sobre este pequeño país y sus atracciones turísticas. Y comenzaré dándote un pequeño contexto sobre este país, pues es más que probable que no hayas escuchado mucho sobre Belice o que ni siquiera sepas dónde está. Belice comparte frontera con Guatemala y México, y es un país centroamericano, pero que por su influencia inglesa te llevará a pensar que saliste de América Latina cuando lo visites. Comenzando porque el idioma oficial es el inglés, y un tercio de su población son estadounidenses, Belice es un país muy diferente cuando se compara con otros en Centroamérica. Belice tiene una población bastante pequeña, de 400,000 personas solamente, y tiene un PIB de 2.500 millones de dólares, lo que lleva a un PIB per cápita similar al de Colombia, de más o menos 6.200 dólares. La moneda, que es el dólar beliceño, está atada al dólar estadounidense, en un ratio de 2:1, o sea, un dólar estadounidense siempre va a equivaler 2 dólares beliceños, siempre. El idioma oficial, como te dije, es el inglés, pero gran parte de la población también habla el creol y algunos español. Todos los que son mestizos tienen esta mezcla de idiomas. Mi guía Omil me explicó que el origen del creol era que los esclavos africanos querían comunicarse sin que los ingleses los entendieran. Y es por eso que empezaron a modificar las lenguas, acortando sonidos y hablando un poco más rápido. Así nació el creol de Belice. Por ejemplo, buenos días se dice good morning y como te llamas es Weyunaim. Te pondré un extracto de mi guía Omil para que escuches su español y notes el acento que él tiene al ser mestizo y hablar inglés, creol y español. Pero ya tanto diferente generación mezclado, ya no hablan maya de acá. Ellos son como yo y David vestido. Algo súper interesante que me contó Omil es que los mayas y los mongoles están muy relacionados genéticamente y por eso entre más maya es la descendencia, mayor es la influencia que tienen de los mongoles. Por eso es que todas estas personas que son mestizas en la actualidad, que tienen ancestros indígenas, tienen los ojos rasgados en Latinoamérica. Y esto es muy curioso, pero es explicado por la influencia de los mongoles. Remember, this sweet corn on the cob that the Mayas eat originally started as a wild grass known as Theosinte. Theosinte gave a little corn cob 2 to 3 inches long. The Mayas kept fiddling with it between Paleo to Maya. They messed with it till the sweet corn on the cob was invented by them. And so from Mongolia, Paleo to Mayas, the stronger the Maya blood is, Spain Maya, stronger Maya, the more Asian because of the Mongolia region. La capital de este país, pese a todo pronóstico, no es Ciudad de Belice, es Belmopán, y se cree que el nombre de todo el país viene de la palabra maya Belix, que significa agua con lodo. Belice, para su tamaño, tiene una increíble biodiversidad porque tiene selva muy densa por un lado y arrecifes de coral impresionantes por el otro lado. Como dato curioso, Belice tiene la segunda barrera coralina más grande de todo el mundo, solamente detrás de la de Australia. Entonces este país es muy importante para todos los que les gusta bucear y la vida marina. La historia de Belice es muy interesante. Inicialmente, este país fue habitado por los mayas, aproximadamente desde el año 300 a.C. hasta el año 900 después de Cristo. Aún se pueden ver todas las ruinas de los centros ceremoniales, como Caracol, la más grande de todas, y Sunantunich. Más adelante te hablaré sobre estos lugares arqueológicos. Pero el caso, después de que llegaron los españoles, ellos reclamaron la soberanía en el siglo XVI, pero nunca intentaron colonizar Belice.
aunque consideraban intrusos a los británicos que sí lo hicieron. Cuando los colonos empezaron a penetrar en el interior de Belice, se encontraron con una resistencia india. En 1871, Belice, que en ese entonces se llamaba Honduras Británicas, se convirtió en una colonia de la corona, pero una disposición incumplida de un tratado británico-guatemalteco en 1859 llevó a Guatemala a reclamar este territorio. Esto ha sido un gran problema incluso hasta la fecha. Belice se independizó el 21 de septiembre de 1981. Y aunque Guatemala reconoció la independencia de este territorio en 1991, la tensión entre estos dos países continúa, e incluso podrías escuchar a muchos guatemaltecos diciendo que Belice les pertenece todavía. Sin embargo, Belice está a salvo gracias a su gran aliado, el Reino Unido, porque Belice hace parte de la Commonwealth, y su política funciona con una monarquía constitucional que tiene 2 cámaras legislativas. Su jefe de Estado es el monarca británico y él está representado por un gobernador general. El jefe de gobierno es el primer ministro de Belice. A menudo se piensa que Belice es un país caribeño de Centroamérica, porque ellos tienen una historia un poco similar a las naciones caribeñas inglesas. De hecho, las instituciones y la lengua, como dije, reflejan la historia de la colonia. Sin embargo, la diversidad de Belice la hace diferente, porque refleja la multiplicidad de etnias, lenguas, religiones, comida, música y folclore del país, haciéndolo más interesante que algunos países caribeños. Además, Belice se cree que tiene uno de los sistemas políticos más estables de todo Centroamérica. Desde que su capital original, Ciudad de Belice, fue arrasada por un huracán en 1961, se construyó la nueva capital, Belmopán, en el interior, a unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Belice. Y este es el centro comercial y cultural del país, y también es la ciudad más poblada. En la actualidad, el turismo es una de las mayores fuentes de ingreso de este país, así como también la gran población inmigrante de Estados Unidos. No sé si escuchaste al principio, pero dije que 1/3 de esta población, de todo Belice, es de estadounidenses, que mayoritariamente son adultos mayores retirados que quieren vivir sus últimos años en un país latinoamericano más calmados. Belice es perfecto, pues es más barato, tiene su moneda atada al dólar y tiene como idioma nacional el inglés. Entonces, prácticamente, Belice es uno de los paraísos para retirarse de los estadounidenses. Como podrás ver, Belice es un país pequeño pero interesante en cuanto a su cultura, historia y maravillas naturales. Para visitarlo, te recomiendo revisar primero si tú necesitas una visa para ingresar al país. Curiosamente, Belice le exige visa a varios países latinoamericanos, entonces siempre vale la pena revisar si tienes la documentación necesaria para ir. Mi segunda recomendación es con respecto al tiempo que debes pasar en Belice, y es que hay varias opciones. Podrías ir solamente en un día y visitar las ruinas de Sunantunich, que están casi pegadas a la frontera con Guatemala. Podrías tomarte 2 o 3 días y también visitar las ruinas más grandes de Caracol y otras cuevas cercanas. O incluso podrías tomarte de 4 días a una semana si quisieras conocer la capital y bucear en la maravillosa barrera coralina. Hay mucho por conocer en este país. La tercera recomendación que te voy a hacer es que vayas a Belice desde Guatemala, porque Belice se encuentra más o menos 1 hora y media de Flores, entonces es bastante fácil ir con un bus, transporte privado o un shuttle que conecte un país con el otro. Cuando yo fui, yo contraté transporte privado para tener comodidad y flexibilidad en los horarios, porque yo solamente fui por un día y no sabía a qué hora me iba a devolver de Belice y no quería apresurarme para tomar el shuttle o el bus. El transporte me lo coordinó mi agencia, que se llamaba Cayo Inland Expeditions. Y esta agencia también no la puedo recomendar lo suficiente. Otra vez seleccioné mi método, la mejor en TripAdvisor, y se merece este lugar verdaderamente, porque todo fue perfecto. John, el dueño, me ayudó a coordinar el tour para salir desde Flores y hacer el cruce de la frontera, visitar Sunantunich, tener almuerzo delicioso típico de Belice, e incluso tener tiempo para hacer mis compras de souvenirs antes de regresarme a Flores nuevamente. Por falta de tiempo, yo no pude ir a los otros atractivos de Belice, pero si vuelvo, definitivamente haré todos los otros tours que tenga pendientes con Cayo Inland Expeditions, porque fueron muy buenos.
Te dejo el link de la agencia en la descripción para que los contactes y también coordines tu tour con ellos. Y bueno, ahora pasaré a hablarte sobre el tour que yo hice en Belice, y es el sitio arqueológico de Xunantunich. Hay varias formas de pronunciar este nombre. Xunantunich, 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 o como dicen la mayoría de los que ni siquiera logran pronunciarlo, Xunan. Esta ciudad era una ciudad maya y era un lugar estratégico porque era un lugar de defensa. Por esta razón, toda esta enorme ciudad estaba rodeada de una gran muralla, porque ésta protegía a los reyes mayas de sus enemigos. Te pondré un extracto de mi guía Omil que explica mejor todo este concepto. They were coming across the river, and then when you look to the left, those are already Mayan bricks. They believe that wall went up about 20 feet tall, basically like a fortress wall. From the river, there was a staircase that led up and over this fortress wall, and there was strong military presence here to control. Remember, there are 5 countries that houses Mayas: Belize, Guatemala, Salvador, Honduras, part of Mexico. In Belize, in the 9,000 square miles that we cover, 65 miles by 175, 9,000 square miles, it is believed that we have over 800 Mayan sites that are still hidden underground. If you and Maria were the king and queen of this site, you will have alliances with just a handful of places. So with this fortress wall, you will stop another 700 from coming and conquer you. Remember, when we look in that direction, within 1 mile, it's already Guatemala. Guatemala is 6 times bigger than Belize. And Guatemala might have 3,000 Mayan sites. So imagine you're worrying about 700 here coming to kill you, and 3,000 from that side coming to kill you. So you had to have like a fortress wall. Do you remember a few years ago there were some movies called Lord of the Rings? Same concept. They're just trying to kill, conquer, be more powerful. Xunantunich es una antigua ciudad maya que floreció entre los años 600 y 900 después de Cristo. Su nombre significa mujer de piedra y se refiere a la leyenda local que había una aparición espectral de una mujer que se cree que protegía el sitio, o sea, es un sitio más o menos con historias de fantasmas. Esta ciudad antigua está en lo alto de una cresta del río Mopán, lo que ha causado intriga para algunos arqueólogos, porque hay varias especulaciones sobre la construcción de este lugar ceremonial al estar relativamente alejado de las rocas que se usaron para su construcción. En su apogeo, Xunantunich llegó a albergar más o menos 50,000 personas, pero nadie sabe por qué desapareció su civilización. Mientras estuvo activa, se cree que fue una comunidad estable y durante mucho tiempo tuvo granjas que les ayudaron a ser autosuficientes, incluyendo las técnicas de agricultura maya. El crecimiento fue expansivo entre los años 600 y 670. Los historiadores creen que pudo ser gracias a una conexión que tenía con Naranjo, una ciudad precolombina cercana que está en Guatemala. Los complejos de estelas que cubren los exteriores del castillo se añadieron al final y representan toda la variedad de dioses mayas, pero cuando se trataba del elemento unificador de la ciudad, también representaban la tierra y el cielo. En Xunantunich hay 3 lugares importantes que debes visitar. El primero es el castillo, que es la estructura más emblemática de esta ciudad. El castillo es una enorme pirámide de aproximadamente 40 metros de altura, donde vivía la realeza maya. Algo interesante sobre los reyes mayas es que ellos, cuando eran bebés, se deformaban el cráneo, o más bien se lo deformaban a sus hijos para alargarlo y que la frente y la cara quedara muy larga. Aparte de esto, ellos se lijaban los dientes para que fueran como colmillos y se hacían huecos en las orejas para poner la joyería de la realeza. Después de todo este proceso, tenían una imagen muy rara y por eso los reyes se creía que se veían como un dios y los ciudadanos mayas pensaban que esto era porque eran los escogidos de los dioses, pero no sabían que realmente era un proceso de deformación que se empezaba cuando eran bebés. Los reyes en ese entonces
empezaron siendo muy respetados en el Imperio Maya, porque parecían más o menos alienígenas. Tú puedes visitar el castillo de estos reyes y desde la cima disfrutar lo que era una vista espectacular de toda la selva, los alrededores y las otras partes de la ciudad. Al subir los escalones, también vas a ver que son súper empinados. Y esto era típico de la arquitectura maya por 2 razones. Primero, porque si las escaleras son tan empinadas, tú deberías subir casi que en 4 patas, agachado, y por ende haciendo una reverencia a los reyes que estaban en la cima del castillo y también a los dioses que estaban en el cielo, como el sol y la luna. La segunda razón para estas escaleras tan elevadas era también estratégica, porque los mayas empezaron a rebelarse ante sus reyes, pero esta estructura les dio mucha seguridad a algunos, porque ningún maya del pueblo podría subir corriendo ni podría subir con armas en las manos para atacar a los reyes. Esto creen los historiadores que fue una de las razones por las que en Sunantunich los reyes no fueron quemados por su pueblo, a diferencia de Tikal o Caracol, donde el pueblo se enfadó tanto con sus reyes que terminaron quemando estas ciudades. Pero en Caracol, el site más grande de Belice, que era 5 millas en total, allí tenían 185,000 gente, 185,000. Allá, lo que la gente normal hicieron, si agarramos y mataste a usted, o si pudiste si fue a otro lado, quemamos todo ese lugar. El segundo lugar importante que debes visitar después del castillo es la Acrópolis, que es un complejo arquitectónico donde están varios palacios y templos importantes. Acá podrás ver los patios y los pasillos y también admirar toda esta arquitectura maya. Y finalmente, el tercer lugar que deberías visitar es la cancha del juego de pelota, donde se llevaban a cabo los juegos sagrados de esta civilización. En mi episodio anterior expliqué en qué consistía este juego y las reglas que usaban los mayas para jugarlo. Entonces, si te lo perdiste, te recomiendo escuchar mi episodio anterior. Aparte de ir a Sunantunich, también podrías visitar las cuevas de Barton Creek o hacer cave tubing, 2 actividades muy bonitas que están cerca de acá. También te recomiendo probar la comida típica beliceña, que me pareció deliciosa, incluso mejor que la guatemalteca. O lo otro que puedes hacer es descubrir las artesanías que hay por allá. Cuando yo fui, yo me compré una máscara maya de un jaguar, que es uno de los animales sagrados para esta comunidad. Pero también hay muchas más artesanías que puedes descubrir, todas hechas a mano y todas muy coloridas. Con este episodio me despido brevemente de Belice, pero espero que quieras conocer más sobre este país y sobre Sunantunich. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para viajar bastante lejos, a otro continente que está lleno de espectáculos naturales. ¡Buen viaje!